clases en otro ambiente, puede salir. Vamos a hablar ahora sobre la estructura del aparato digestivo. Esos son términos generales. Para ello es necesario conocer la estructura del aparato digestivo. Y aquí, como ustedes ven, este es un segmento de intestino delgado en donde encontramos tres capas de tejido muscular liso, y también tenemos dos plexos nerviosos. Dentro de las placas de tejido muscular tenemos la capa longitudinal, que es esta capa longitudinal responsable de los movimientos peristálticos. Luego tenemos la capa muscular circular, y esta capa muscular circular es responsable de los movimientos de segmentación o de anillo o mezcladores. Y luego tenemos la capa muscular de la mucosa. La capa muscular de la mucosa es esta, que se encarga pues de cambiar el movimiento de la mucosa, ¿no? Y es causa de la formación de los llamados pliegues intestinales en el intestino delgado. Bien, estos son las tres capas del músculo liso. Los plexos nerviosos, decíamos, son dos, y dentro de estos plexos tenemos el plexo mientérico. Este plexo mientérico, ¿no? O plexo también de Auerbach, que es el plexo que coordina, regula la función de la capa muscular longitudinal y la capa muscular circular. Y luego tenemos el llamado plexo submucoso de Meissner, que se encuentra a ese nivel. Ese plexo submucoso de Meissner es el responsable de la coordinación y regulación de la secreción intestinal, del movimiento de la mucosa del intestino delgado. Entonces, esos son los dos plexos importantes. Acá ya en un esquemita lo que acabamos de decir. Tenemos acá la capa muscular longitudinal, la capa muscular circular, y entre estas dos capas grandes tenemos el plexo mientérico de Auerbach, que, como ustedes ven acá, se encarga pues de la coordinación y regulación del movimiento de la capa muscular circular y de la capa muscular longitudinal. Luego tenemos el plexo submucoso de Meissner, que se encuentra en la parte profunda de la mucosa y es la que va a coordinar el movimiento de esta mucosa a las secreciones de la mucosa intestinal en la secreción intestinal. Bueno, es lo mismo pero en otros colores. Y para poder hablar sobre la motilidad intestinal es importante conocer la actividad eléctrica del músculo liso. En esto tenemos que tener en cuenta dos tipos básicos de ondas eléctricas, que son las ondas lentas y las ondas en espiga o potenciales en espiga. Las ondas lentas son las que van a causar o son responsables del llamado ritmo eléctrico básico. Y estas son cambios lentos, ¿no? Del potencial de membrana en reposo. O sea que este potencial de membrana en reposo está alrededor de menos 50 a menos 60 milivoltios. Menos 50 a menos 60 milivoltios. Y acá lo tenemos. Entonces el potencial de reposo normal está entre menos 50 y menos 60 milivoltios. Ya, aquellas onda que se produce por encima de los menos 50 milivoltios, ¿no? O sea, se hace menos negativo, entonces se reproduce estas ondas, que son las ondas lentas. Y estas ondas lentas tienen una intensidad de 5 a 15 milivoltios. La frecuencia de estas ondas lentas varía según el segmento. En el intestino se produce 3 ondas lentas por minuto, en el duodeno 12 ondas lentas por minuto, y en el ilio se produce 9 ondas lentas por minuto. El origen es la interacción compleja entre la célula muscular lisa y la célula del intestino intestinal, o las llamadas células intestinales de Cajal.
Estas células intestinales de Cajal son las llamadas células que van a formar lo que se conoce como marcapasos. Vamos a hablar más luego sobre el marcapaso gástrico, que es el que ordena, así como existe, ya llevó cardio, entonces ya les pueden entender, así como existe el marcapaso de Ashok-Tawara, ¿no? O auriculo ventricular, que es el que comanda el movimiento del corazón. En el estómago también hay un marcapaso, y ese marcapaso es producido por una variante de células intestinales de Cajal, ¿no? Son células mucosas, son células lisas de Cajal, que van a formar lo que se conoce con el nombre de marcapaso gástrico. Y también hay otros marcapasos a nivel del colon, ¿no? A nivel del colon, el ángulo hepatocólico, a ese nivel también hay otro marcapaso. Bueno, ¿y cuál es la causa de estas ondas lentas? ¿Por qué se producen las ondas lentas? Se dice de que se producen las ondas lentas porque hay una actividad de la bomba de sodio y potasio. Hay una actividad de la bomba de sodio y potasio, es decir, ingresa sodio, más cantidad de sodio que potasio al interior de la célula muscular lisa. Entonces, repito, la actividad de estas ondas lentas se debe a que hay mayor ingreso de sodio que potasio al interior de la célula muscular lisa. Y eso es lo que va a causar las ondas lentas. Que dicho sea de paso, estas ondas lentas no tienen una manifestación mecánica, sino eléctrica. Solamente se le puede determinar mediante detectores eléctricos. A diferencia del otro tipo de ondas que voy a referirme, que sí tiene una traducción mecánica. Bueno, entonces la función de estas ondas lentas es que regula la aparición de los potenciales en espiga o ondas en espiga. O sea que para que se produzcan estos potenciales en espiga es necesario, es indispensable la presencia de estas ondas lentas. Si no hay ondas lentas, no se producen potenciales en espiga. Y si no se producen potenciales en espiga, no hay traslado del contenido intestinal de los segmentos proximales a los segmentos distales. Entonces, no permite la entrada de calcio y permite solamente la entrada de sodio. Y como pongo acá, no hay contracción. Estas ondas lentas no producen contracción, o sea, no hay el efecto mecánico. Entonces acá tenemos pues las ondas lentas, como ustedes ven, tiene un voltaje de menos 50, pueden alcanzar hasta menos 10, más o menos, menos 50, menos 40, y cuando el voltaje se hace menos negativo, entonces sobre todo llega a menos 35, entre menos 40 a menos 35 milivoltios, luego comienza a disparar estas formaciones en aguja, por eso que se le denomina ondas en aguja también o en espiga. ¿Por qué se le denomina ondas en espiga? Recordando, no sé si ustedes conocen la espiga de la cebada, ¿no? Esta espiga, bueno, y es a nivel mundial, la denominación está por su semejanza con la espiga de la cebada, por eso se denomina ondas en espiga. Bien, entonces comienzan a aparecer estas ondas en espiga, y cuanto menos negativo es la onda lenta, mayor cantidad de ondas en espiga se producen, y estas pueden llegar hasta 10 ondas en espiga. Estas ondas en espiga sí tienen traducción mecánica, es decir, se produce la contracción de la fibra muscular cuando se emplea en la práctica acetilcolina, por ejemplo. Ustedes ven cómo esa musculatura comienza a trabajar y se produce la contracción. En el cartón ahumado se ve el desplazamiento de la aguja, lo que nos está indicando la contracción muscular. Bien, los potenciales en espiga o potenciales en acción, ¿no?
se produce de manera automática cuando el potencial de membrana de reposo es más de 40, mayor de menos 40 milivoltios. Mayor de menos 40 milivoltios, o sea esto. Mayor de 40 milivoltios. Cuando entonces estas ondas lentas presentan ya un voltaje mayor de menos 40, ya comienzan a aparecer las ondas en espiga, ¿no? ¿Con qué frecuencia se produce? Se produce más se incrementa el potencial con la onda lenta, de 1 a 10 espigas por segundo. Aquí trato de hacer una comparación de lo que se produce en la fibra nerviosa y el músculo gastrointestinal, pero van a disculpar, no se lo voy a hacer para no complicarles. Cuando lleguen en neurofisiología ahí le van a hablar sobre esto. Desde el punto de vista gastrointestinal, entonces duran de 10 a 40 veces más que estas grandes fibras nerviosas, lo que sucede en las grandes fibras nerviosas. Se deben a la entrada de grandes cantidades de calcio y poco sodio. Esa es la razón por la que se produce el potencial de acción o potencial en espiga. Entonces, recordando, las ondas lentas se producen por el ingreso de sodio al interior de la fibra muscular lisa. Los potenciales en espiga se producen por el ingreso de calcio. Y esto es lo que va a causar la contracción. Más luego vamos a mostrarles la contracción de la fibra muscular lisa. ¿Qué función tiene? Producción de la contracción muscular lisa. En el vértice de la onda lenta entran grandes cantidades de calcio y eso es lo que va a causar la contracción muscular. Entonces, repitiendo, y no se olviden, la onda lenta no produce contracción muscular. Las potenciales en espiga sí producen contracción muscular. Bien, las potenciales en espiga se producen por el ingreso de calcio. Las ondas lentas se producen por el ingreso de sodio. ¿Está claro? Bien. Este de aquí vamos a hacerlo. Bien. Ahora, hay cambios en el voltaje de potencial de membrana de reposo. Estos cambios se deben por múltiples factores. Tenemos así de que se conoce con el nombre de despolarización cuando el potencial de membrana es más positivo. Despolarización cuando el potencial de membrana es más positivo. Y la fibra muscular se hace más excitada. Y eso se produce por acción del parasimpático o de la acetilcolina. Repito, despolarización es en donde el potencial es más positivo y la fibra muscular es más excitable. La hiperpolarización es lo contrario. El potencial es más negativo y la fibra muscular es menos excitable. Esto se produce cuando se administra epinefrina, por ejemplo, catecolaminas. Eso lo van a ver en la práctica. Ahora, ¿qué factores son los que despolarizan? La distensión, o sea, el estiramiento del músculo liso, la acción de sustancias parasimpático-miméticas como la acetilcolina, la pilocarpina, la fisostigmina, la estimulación de los nervios parasimpáticos, estimulación por hormonas gastrointestinales específicas. Todo eso produce despolarización. Factores que producen la hiperpolarización. Tenemos, como acabamos de mencionar, el efecto de las catecolaminas, o sea, epinefrina, y la estimulación de los nervios simpáticos. Entonces, acá en este esquemita tenemos lo siguiente, ¿no? La despolarización. La despolarización es cuando actúa quizás aquello que ahorita no es preciso, no es calidad. Ya. Entonces, por efecto de las sustancias parasimpático-miméticas, acetilcolina, pilocarpina, etcétera, ¿no? Y la hiperpolarización es cuando se produce la estimulación por la noradrenalina o por estimulación del sistema nervioso simpático, ¿no? Y está por debajo de esta línea, miren ustedes, por debajo de esta línea, o sea,
la fibra muscular lisa se hace menos excitable. La despolarización está por encima de esta línea, la fibra muscular lisa se hace muy excitable. Bien, entonces, ¿por qué se produce la contracción muscular? Habíamos mencionado de que el potencial en espiga es por el ingreso de calcio, efectivamente, y ese ingreso de calcio es lo que iba a causar la contracción muscular. Entonces, como pongo acá, la entrada de calcio en la fibra muscular lisa produce contracción muscular. ¿Cómo? Ese calcio se une a la calmodulina. Unido a la calmodulina ingresa a la fibra muscular lisa, en donde activan los filamentos de actina y miosina. La actina y miosina, si no recuerdan, son aminoácidos que están en el interior de la fibra muscular lisa. Entonces, esta actina y miosina se desplaza, ¿no? Se separa y se atrae por efecto de del calcio y la calmodulina, y esa atracción o separación es lo que va a producir la fuerza de atracción y desencadena la contracción muscular. Bien. Cuando nosotros hablamos sobre el efecto nervioso y las sustancias desde el punto de vista del sistema nervioso entérico, siempre nos referimos parasimpático a acetilcolina, simpático a adrenalina, y pensamos que estas dos se le consideran también hormonas, ¿no? O estas dos sustancias son las únicas que intervienen en el mecanismo de regulación nerviosa del aparato digestivo, pero no es así. Acá tenemos, por ejemplo, de que los neurotransmisores o neuropéptidos entéricos son todos estos, aparte que existen otros más, pero estos son los importantes: la acetilcolina, noradrenalina, la ATP, serotonina, dopamina, colecistoquinina, sustancia P, etcétera, etcétera. Todos estos elementos llamados neurotransmisores son los que participan en la regulación de la motilidad del aparato digestivo. Ahora, el movimiento del aparato digestivo, llámese estómago o llámese intestino, siempre se da por reflejos. Y así tenemos los he puesto en tres grupos, estos reflejos que son mayor número, estos son los principales. Tenemos aquí el reflejo del sistema nervioso intestinal locales. ¿Ya? Los reflejos intestinal, ganglio, intestino, o sea, se inician en el intestino, van al ganglio y regresan al intestino. Esos se llaman reflejos cortos. Y tercero, reflejos largos, ¿no? que van del aparato digestivo a la médula, al tronco encefálico y regresan al aparato digestivo, que eso se llaman reflejos largos. Los primeros, los reflejos del sistema nervioso locales. Tenemos así la regulación de la secreción gastrointestinal, peritrantismo, contracción de mezcla, efecto inhibitorio local. ¿Eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, en el estómago aparece el estímulo a nivel del cuerpo del estómago, ingresa a los plexos mientéricos y la respuesta regresa a al mismo cuerpo del estómago. Ese es efecto local, ¿no? El reflejo, los reflejos cortos. Estos reflejos cortos son aquellos que se inician en un segmento y van a actuar en otro segmento. Por ejemplo, tenemos el reflejo gastrocólico. El reflejo gastrocólico es aquel que se produce en el estómago inicialmente. El reflejo por distensión del estómago, cuando llega el alimento al estómago, va a actuar por vía refleja sobre el colon, produciendo una contracción del colon, y eso va a causar la evacuación del colon. Este reflejo es el que nos permite, pues, desocupar el colon diario, ¿no? Y es más exquisito en los niños. Como dice, el niño tiene el reflejo del pato, va comiendo y va haciendo su cosita. El niño también está mamando y está haciendo su cosita, y eso es por el reflejo gastrocólico. También hay el reflejo duodenocólico. Ese reflejo es el reflejo corto.
Entonces se inicia en un segmento y va a actuar en otro segmento, pero dentro del tubo digestivo. Así también tenemos el reflejo enterogástrico. Este enterogástrico es un reflejo de defensa, es decir, cuando se produce el vaciamiento gástrico hacia el duodeno, se produce la distensión del duodeno por la llegada de alimento. Esta distensión del duodeno desencadena mecanismos reflejos que van a actuar hacia en el estómago, produciendo una inhibición. Repito. Para que se produzca el vaciamiento gástrico, tiene que haber una contracción gástrica. La contracción, se contrae el estómago, se relaja el píloro y el contenido pasa al duodeno. Ese duodeno se distiende, ¿no?, y desencadena los llamados mecanismos reflejos por distensión, y ese mecanismo de reflejo por distensión va a actuar sobre el estómago, inhibiendo la contracción del estómago, y de esa manera frena el vaciamiento gástrico. Por eso les decía que es un reflejo de defensa del duodeno, porque si no existiese este mecanismo de reflejo, entonces se llenaría el duodeno y podría explotar, y no es así. Entonces es un mecanismo de control en el vaciamiento gástrico. Lo mismo también sucede con el reflejo ileocólico. El reflejo largo, como su nombre lo indica, se inicia, repito, en el tubo digestivo, va a actuar o lleva la señal hacia los núcleos de la médula o el tronco encefálico y regresa la respuesta al tubo digestivo. Entonces, también se le denomina el reflejo vago-vagal, es decir, el estímulo se inicia en el intestino o en el aparato digestivo, sube con el vago, llega al tronco encefálico, recibe la respuesta y regresa con el vago. Por eso se llama reflejo vago-vagal, reflejo largo. Y estos reflejos largos sirven pues para regular la secreción, la motilidad, también para regular el dolor. Es un reflejo, el reflejo doloroso, por ejemplo. Cuando nosotros tenemos, digamos, dolor, nos hemos fracturado, algo que nos cause dolor, y tenemos el deseo de ir al baño, se trunca ese deseo y desaparece el reflejo de la defecación por dolor. Por eso que es reflejo doloroso. También tenemos el reflejo de la defecación, que en su momento vamos a hablar. Acá ya la señorita se quería explicar lo siguiente. Bueno, esto es para recordar la circulación gastroentérica o gastrointestinal o esplánica, ¿no? Está constituido desde el punto de vista anatómico por el sistema arterial, desde una arteria aorta abdominal se originan estas tres arterias importantes: la ilíaca, mesentérica superior y mesentérica inferior, que van a irrigar cada una a estos órganos. El sistema venoso es aquel que se inicia en el intestino, ¿no?, y estómago también, y va a ingresar al sistema porta a través de la vena porta. Y esta vena porta, que es aquí, esta la que estamos viendo acá, recoge toda la circulación intestinal, ingresa a esta vena porta, y con esta vena porta todo lo que se ha asimilado en el intestino llega al estómago, perdón, al hígado, en donde se produce el efecto metabólico hepático. Luego tenemos que la sangre del hígado, a través de las venas hepáticas, sale del hígado y a través de la vena cava inferior ingresa al corazón, y ingresando de esa manera a la circulación mayor. Bueno, esto es lo mismo que hemos mencionado. Ya. Esto es lo que quería mostrarles a la señorita que ha salido, pero ya ustedes saben, la pregunta fue: ¿por qué nos da sueño después de haber comido? Y la respuesta es esta, con más precisión. Entonces, tras una comida, la circulación aumenta de 100 a 150%.
durante 3 a 6 horas. ¿Y eso por qué? Porque hay una reorientación del flujo sanguíneo de las partes periféricas, ya sea músculos, piel, tejido adiposo, hacia la zona visceral, que está trabajando o va a trabajar en las secreciones intestinales, en la motilidad, entonces necesita mayor riego sanguíneo. Entonces, para que esto sea posible, la reorientación sanguínea, entonces intervienen 3 mecanismos, los 3 fenómenos. Así tenemos de que se produce la liberación de hormonas peptídicas en la mucosa del intestino, que son vasodilatadoras. ¿Ya? Hay liberación de hormonas peptídicas en la mucosa intestinal, que tienen un efecto de vasodilatación. ¿Qué hormonas son? Colecistoquinina, el péptido intestinal rotativo, la gachina y la secretina. Estas tienen un efecto vasodilatador, por eso es de que permiten el flujo de sangre hacia la víscera. Ese es el primer factor. El segundo factor, se produce liberación de quininas por las glándulas intestinales, son sustancias químicas. Así tenemos la calidina y la bradicinina, y estas quininas son potentes vasodilatadores, otro factor que favorece la circulación visceral. Y finalmente tenemos el tercer factor. Tenemos la reducción de la concentración de oxígeno por el gasto que significa el proceso digestivo de la pared intestinal, puede aumentar hasta el 50%, y eso produce hipoxia. Y esa hipoxia es la que va a causar liberación de adenosina, que es otro vasodilatador. Entonces tenemos 3 factores que van a hacer el efecto de vasodilatación. Entonces, por esa razón es que la sangre se dirige hacia la víscera. Pero ¿a expensas de qué? De que el sistema nervioso se queda un poquito de sangre, y eso es lo que nos da la sensación de sueño, somnolencia, que queremos dar nuestra siestecita. ¿Me han entendido? Maribel, ¿hasta qué hora tenemos? Hasta las 5. Descansen 5 minutos, pero sin moverse, ¿eh?